Hola, ¿cómo están? Qué bueno que están con nosotros aquí en su programa de Personal Coaching. Yo soy Alejandra Llamas y estoy aquí con Pepe. ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien, muy contento de estar contigo, Ale, y con todos ustedes. Estamos hoy en Una Vida Sin Límites y traemos un tema muy interesante. Me llama mucho la atención el tema que nos has propuesto hoy. Platícanos, Ale. Mira, este tema me parece tan interesante porque seguro tú vas a conocer a alguien que más o menos ha estado ahí, o a lo mejor nosotros también hemos estado en algunas ocasiones, y es como el ego a veces se apodera de tu identidad a través de una enfermedad. Es decir, que tu ego está rigiendo tu vida a través de una enfermedad. Ajá. Ok, a ver, explícanos más o menos cómo es esto. Mira, me pareció, bueno, la idea como fundamental de estas personas, y a lo mejor ustedes conocen a alguien en su familia o alguna amistad, que siempre está enferma y que además naturalmente sí acaba enferma, o sea, no es una fantasía, sí las enfermedades se vuelven reales, pero de alguna manera esta persona tiene entrelazada como su identidad, su ego, su ser en la enfermedad. Bien, o sea, por ejemplo, una persona está sufriendo de una enfermedad probablemente, o puede ser una enfermedad psicosomática que se ha causado la misma persona, pero el ego está rigiendo la vida de esta persona porque le conviene, por así decirlo, estar enfermo. Exacto. Nosotros vemos que el ser humano como que nunca hace nada si no hay alguna ganancia secundaria. Y en este caso, la ganancia la tendría el ego, porque de alguna manera el ego quiere tener, quiere ser dueño de la identidad de nosotros, quiere tener el control de nuestro diálogo interno y de quiénes somos y de quiénes somos frente al mundo. El enfermo muchas veces se vuelve, bueno, su enfermedad, su plataforma es el cuento que trae frente a la vida. Cuando conoce a alguien es, hola, mucho gusto, yo y mi enfermedad. Yo y mi depresión, yo y mi diabetes, yo y cualquier enfermedad que tenga se vuelve como lo más importante que está pasando en su vida en ese momento. Es decir, el paciente enfermo de cualquier enfermedad está teniendo una ganancia secundaria. Puede ser que se esté victimizando, ¿no, Ale? Si se está victimizando y ahí es justamente, Pepe, cuando entra el ego. A el ego le encanta que tú seas, bueno, cuando te agarra desde el miedo, te victimiza, te minimiza y te empieza a decir quién eres en función del mundo. Y el enfermo gana algo cuando puede manipular, cuando puede controlar a su alrededor, cuando puede ser la pobre víctima enferma, cuando se deja a vivir el rol del enfermo, que es más pequeño, el que no tiene que confrontar su vida, sus responsabilidades, lo que vino a hacer a este planeta, porque tiene la excusa de la enfermedad. Y ahí es cuando tú tienes que despertar y decir, bueno, tengo una enfermedad real y esta enfermedad me voy a relacionar con ella desde el lugar más sano mentalmente posible, o la enfermedad ya se apoderó de mi identidad. Y yo creo que aquí hay una división muy importante de, sí, las enfermedades obviamente existen, pero cómo nos vamos a relacionar con ellas y cómo esta enfermedad no se va a volver quiénes somos frente al mundo. Es interesante esto que comentas porque yo lo veo pues todos los días y he visto muchos tipos de pacientes, pero por ejemplo, pues todos estamos susceptibles a que nos toque algo desagradable en nuestras vidas, alguna enfermedad, pero ¿cómo tomes tú la enfermedad? Yo por ejemplo he visto pacientes que son víctimas y no me refiero a víctimas en plan de victimización, sino que son presas de una enfermedad. ¿Cómo la afrontan? Hay gente que le dicen pues tienes un cáncer y se avientan al ruedo con todo para pelear esa enfermedad, que no vamos a ver cómo va a ser el resultado, pero sí la batalla contra el cáncer. Cuando otra persona dice, no, ya no quiero nada, o aunque va a ir con la batalla contra el cáncer, con la quimioterapia, cirugías, etcétera, radioterapia, va a ir aprovechando, es que como tengo cáncer, voy a aprovechar para que me funcione todo lo que quiero alrededor. Sí, y mire qué interesante, justo estaba platicando de este tema hoy con mi abuelita que tiene 99 años, está por cumplir 100 ahora en abril, y estábamos comentando de este tema que íbamos a hablar hoy en el programa, y me decía ella, qué casualidad, o sea, qué chistoso que a mí nunca me ha llamado la atención enfermarme, y tiene 99 años perfectamente sana. Y le digo, qué interesante esta manera
de relacionarte con la enfermedad. Y ella verdaderamente está sana porque no le interesa ni quejarse, ni de hablar de que tiene cosas que obviamente ya le están fallando, pero que ninguno de nosotros a nuestro alrededor nos enteramos porque no usa eso para que sea desde donde se relaciona con nosotros. Ella siempre está en su fuerza, en su entereza, en su espíritu luminoso, y es desde el lugar donde quiere que te relaciones con ella. Sin duda hay partes de ellas que ya fallan, pero ella no está poniendo su atención a eso. Por lo tanto, esto me dice al final se acaba como desvaneciendo. Me dice irónicamente, cosas que de repente me duelen, a los 3 o 4 días sin hacerle caso se me van. No me estoy nutriendo de la enfermedad, y yo creo que esto es muy importante para evaporar, porque el ser humano, y tú lo sabes a lo mejor como médico, Pepe, siempre tiende a la salud, tanto mental como física. Y si tú permites que esa energía esté dentro de ti, el ser automáticamente va a disolver mucha toxicidad interna. Yo siempre digo que el mejor médico que existe es el que tú te traes adentro, el que sabe qué es lo que tiene que arreglar. Cuando llega un momento en que no puede arreglar algo, hay que acudir al médico. Pero ahora yo te quiero hacer una pregunta, Ale. En plan de coaching, por ejemplo, ¿qué haces si no eres tú el enfermo, sino te relacionas con un enfermo, alguien en tu familia, y este enfermo se está nutriendo de la enfermedad para manipular a la familia? ¿Cuál es el papel que debe de adoptar un familiar? Porque pues caes en chantaje emocional también. Y es muy difícil librarse de eso. ¿Cuál es la recomendación? Ajá. Bueno, es muy importante que si estás escuchando el programa y te das cuenta o estás identificando que o tú estás ya sobreidentificado con la enfermedad, y eso es lo que platicábamos tú y yo, Pepe, hace un momento, de que cuando te retiran la enfermedad, como que estás tan identificado con ella que como que tú sintieras que desapareces. Estás tan relacionado a ser el deprimido, el enfermo, el bipolar, el que tiene X enfermedad, que dices, bueno, ¿yo quién soy? ¿Dónde está mi ser fuera de esto? Ahora, como ya que recreaste, como tú dices, una dinámica familiar y en función de relaciones, y todo ha sido con esta identidad distorsionada del ser, todos le han entrado contigo a la dinámica. Entonces, número uno, si tú eres la persona que estás reconociendo que has tenido esta distorsión de identidad, piensa 2 veces cómo puedes empezar a disolver y dónde está tu verdadero ser separado de la enfermedad. Ahora, si tú eres víctima del enfermo y estás en esta rutina de que te han estado manipulando, tú la tienes que romper. Tú tienes que ver dónde tú estás viendo al otro con lástima, dónde tú estás viendo realmente al otro, primeramente a la enfermedad y después al ser achicado. Tienes que entrar por el otro lado y ver la grandeza del ser, ver al ser sin la enfermedad. Y exigirle a ese ser que salga el ser, el espíritu, que él no está enfermo, él está ahí, él quiere vivir. Tienes que empezar a hacer el ejercicio de relacionarte con la persona, creando nuevas conversaciones que no tengan absolutamente nada que ver con la enfermedad. Es decir, vas a seguir apoyando a tu familiar, a tu amigo, a quien esté enfermo en plan de su enfermedad, pero sin involucrarte en el chantaje emocional que está funcionando para esta persona, porque ni siquiera es, como tú dices, la esencia de él, sino es su ego que está hablando. Yo les quiero comentar que a mí me ha tocado identificar a mi ego con la enfermedad. Hace un par de años me enfermé súper mala onda, horrible de los ojos, y tenía miedo que iba a perder este ojo, el ojo izquierdo. Y toda mi vida estaba centrado alrededor de eso. Y sí tenía mucha ganancia secundaria, que la gente estaba encima de mí, hasta que alguien me dijo un día, deja de victimizarte, ya la estás pasando mal, pero no le eches más, ahora sí, caldo a los frijoles, ¿no? Ya estás mal. Afócate en librar eso, y eventualmente, gracias a Dios, toco madera, la libramos y aquí estamos. Pero sí, hasta que no lo platicas, Ale, y ahorita que nos lo estás platicando nosotros, no había caído en cuenta que estaba haciendo yo eso. Sí, entonces es como caer de un dolor como si fuera limpio. La enfermedad te puede dar un dolor limpio, porque siempre afrontar una enfermedad pues puede ser doloroso, y más una enfermedad repentina, pero eso se queda como en un dolor legítimo, que vas a madurar y que vas a sanar y con el que te vas a relacionar. Pero ese dolor sucio es todo ese dolor de los pensamientos y todo lo que haces con esta enfermedad que ya no es limpio, y desde el que te estás relacionando con otros, y que de alguna manera, cuando ves que las respuestas del otro es de atención, es de cuidados, es de que de alguna manera estás recibiendo comodidad, entre comillas, preservas, a lo mejor de manera inconsciente, la enfermedad. Claro. Porque sientes que hay una ganancia.
Justamente ahorita antes de entrar al aire estaba yo leyendo un libro y hablaba de eso, que el dolor va a estar, la pérdida, hablemos de una pérdida en la enfermedad, va a estar. La cosa es cómo te relaciones tú con ella, porque aparte muchas veces sucede que las enfermedades se resuelven y si tú la afrontas de una manera bien afrontada, puedes salir adelante como mucho mejor persona porque rompes muchas creencias, que eso hemos hablado, y te das cuenta de una fortaleza interna que tienes y relaciones muy fuertes con la gente que está a tu alrededor. Sí, y cuántas veces también a lo mejor personas alrededor, no sé, que el marido ya se va porque ya se acabó esa relación, entonces la mujer acaba con un ataque cardíaco en el hospital, ¿no? Cuando muchas veces nosotros nos ponemos mal físicamente porque sabemos que con esas alarmas retenemos a personas, retenemos situaciones y los otros por miedo de que tú te enfermas están contigo. Entonces, ¿cuántos de nosotros también a veces no manipulamos o usamos y que sí acabamos verdaderamente enfermos, no estamos fingiéndolos? Pero ¿cómo estamos frente al mundo siendo completamente honestos cuándo es una enfermedad limpia y cuándo es una enfermedad creada por nosotros mismos, que sí se vuelve enfermedad? Esto es lo que quiero recalcar. No la estamos inventando, pero la estamos usando. Claro, así son las crisis conversivas, las crisis de histeria, así suelen suceder. Te sientes mal, pero tú probablemente de manera inconsciente lo estés causando. Pues esto fue todo por hoy en Una Vida Sin Límites. Mi Twitter, si me quieren seguir, es Pepe Bandera 1. Sí, yo también, mi Twitter es Alejandra Llamas, nos pueden escribir ahí con dudas o preguntas de este programa y también para sugerirnos temas de temas futuros que nos encantará pues compartir con ustedes. Ok, pues vámonos, Ale. Gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana. Sí, nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.